Un ministro, su número 2, el número 3 y el que está en todas partes dan versiones contradictorias sobre qué era exactamente la operación policial secreta más grave desde los GAL. Escuchamos el juicio, ponemos orden y cruzamos versiones e indicios. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. ¿Qué es la Kitchen? Pues depende de a quién le preguntes. Una cosa antes de empezar. ¿Sabías que existe un mapa interactivo donde puedes ver exactamente cuántas ayudas de Kit Digital se han concedido en tu provincia? Te cuento más al final del episodio. Señor letrado, cuando quiera. Pues con la venia de la sala. Buenos días, don Francisco. Buenos días. Lo primero que vamos a tocar de estos temas... Otro día más estamos en un juzgado. La vida es lo que pasa entre juicio y juicio, entre sumarios e imputaciones. Hoy toca hablar de la Kitchen. Se está celebrando el juicio y casualmente coincide con la tormenta perfecta de casos alrededor del Partido Socialista. Mientras surgen cada día detalles sobre Leire Díez, Santos Cerdán, Zapatero, en la Audiencia Nacional ha declarado no como investigado, sino ya como acusado ese hombre, don Francisco, que es Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad con Rajoy, y también lo ha hecho don Jorge. Don Jorge, buenos días. ¿Entre qué años fue usted ministro del Interior del Gobierno de España? Buenos días. Entre el 22 de diciembre de 2011 y el 4 de noviembre de 2016. Para la narración de hoy necesitamos un tercer personaje, Eugenio Pino, que no es tampoco un cualquiera, fue nada menos que director adjunto operativo de la policía. Buenos días, don Eugenio. Don Eugenio, ¿cuánto tiempo sirvió usted en el Cuerpo Nacional de Policía? 43 años. Y finalmente, la voz del gran señor de las cloacas, José Manuel Villarejo, excomisario de policía y detective de bajos fondos. En el 2013 yo era un agente de inteligencia que, si bien estaba adscrito al Ministerio de Interior, también realizaba funciones en el Centro Nacional de Inteligencia, en el CNI. Hoy recopilamos, ponemos orden y análisis a las últimas comparecencias judiciales del caso Kitchen. Ya sabes, el juicio a la Brigada Policial Secreta del gobierno de Rajoy, que recibió la orden, presuntamente, de destruir pruebas de la corrupción del PP, espiando y allanando, por ejemplo, la casa de Bárcenas, si era necesario. Eso dice la investigación, pero los acusados tienen otra versión. Esto le ordenó usted al señor García Castaño localizar grabaciones que pudiera tener el señor Bárcenas sobre Mariano Rajoy, Javier Arenas, estas que ha oído usted que pueden existir a lo largo de este juicio. Nunca. Digo que los acusados tienen otra versión, pero en realidad son otras versiones, y no siempre compatibles entre sí. Francisco Martínez, el secretario de Estado, dice que sí, que había algo secreto en marcha, pero que no era para destruir pruebas de corrupción del PP, sino para investigar la corrupción de Bárcenas y su posible dinero en Suiza. El exministro Fernández Díaz, sin embargo, dice que no sabía nada, ni de esa operación de Bárcenas, ni de ninguna otra. Dice que se enteró de que la policía espiaba a Bárcenas en secreto con fondos reservados por la prensa. Como es obvio que empezaron a aparecer, repito, las publicaciones, las informaciones en los medios, pues tuve conocimiento de esa cuestión. Así que tenemos el grupo de los que dicen que la Kitchen nunca existió, o al menos a ellos no les constaba. En ese grupo está también Cospedal. ¿En ninguna ocasión le hizo usted encargo de ningún tipo al señor Villarejo? No, yo le hice preguntas, pero no encargos, son cosas distintas. Y luego están los que dicen, a ver, pues sí, había un dispositivo, pero era todo legal. Ya lo dijo en este mismo juicio Mariano Rajoy. Luego conocimos que hubo una operación policial cuyo objetivo fundamental era el que debía de haber sido siempre, que es coger el dinero del señor Bárcenas y averiguar quiénes eran sus testaferros. Pero eso es una operación policial. Y como usted están esas dos versiones, de yo no sabía, o la otra de no es lo que parece, y luego está la versión Villarejo, que siempre sube la apuesta. La obsesión que tenían era, ¿hay información del tráfico de armas del rey emérito con el ASIR o no? Claro, ¿tiene Luis Bárcenas esa información o no? Es que me obliga ya al final a decirlo y no quiero decirlo. Vale, claro. Esa era la obsesión del señor Pino, que decía además que era muy monárquico y por encima de todo... Villarejo atribuye ahora la operación Kitchen a la posible relación del rey emérito con el tráfico de armas. ¿Qué sentido tiene esto en medio de este juicio? ¿Por qué cada uno de los acusados apuesta por una línea diferente de defensa? Pedro Águeda, hola. Hola, ¿cómo estáis? Pedro Águeda es el periodista del diario.es que lleva años contando la operación Kitchen. Pedro, hay una tesis a la que se han ido sumando gran parte de los investigados en este caso, y es que la Kitchen, la operación Kitchen, no existe,
que lo que existió es una investigación contra Bárcenas y que de eso, bueno, pues se pudieron aprovechar algunas personas. ¿Esta tesis se sostiene por las pruebas, por los indicios que hay ya recopilados para este juicio? La cantidad de evidencias que se obtuvieron durante la fase de instrucción respecto a que existió una operación de espionaje a la familia de Luis Bárcenas mientras él estaba en la cárcel y el reconocimiento por parte de uno de los acusados, que no se sienta en el banquillo por motivos de salud, de que él cometió ilegalidades, delitos, un destacado policía, Enrique García Castaño, alias El Gordo, hacen que los acusados no puedan negar esas evidencias. Así que su tesis ha sido que aquello existió, pero que era legal. Era, han dicho, una operación de inteligencia, que tenía como fin encontrar dinero que pudiera tener todavía escondido Bárcenas, pese a que ya entonces habían aflorado los 48 millones de euros en Suiza, o los testaferros que pudieran estar escondiéndoselo. Y que todo lo hacían pues para contribuir a la investigación que había sobre la corrupción del Partido Popular y la participación de Luis Bárcenas en ello. Pero todo eso pues se ha desmontado con otros testimonios. A esa tesis de que esto no es lo que parece se suma Francisco Martínez, el exsecretario de Estado, que por cierto, Pedro, ahora tiene una muy mala relación con Fernández Díaz, que era su jefe y la persona de su confianza política, ¿no? Les hemos escuchado discutir en fase de instrucción, en un careo, decirse cosas como estas. Y estamos aquí ante un juez y ante unos fiscales, ¿comprendes? Tú y yo como investigados, y yo desde luego estoy por esto. Y entonces, claro, que no tiene ninguna importancia, hombre, no la tendrá para ti. Perdón. Pedro, ¿por qué esta relación entre dos políticos del PP que llegan a lo más alto del Ministerio de Interior se ha deteriorado tanto? La relación entre ellos dos se torció durante la investigación, concretamente cuando Francisco Martínez empezó a vislumbrar que él iba a ser investigado y al tiempo Jorge Fernández Díaz pues daba entrevistas en las que decía que él no tenía ni idea de ninguna operación en torno a la familia Bárcenas. Así que el secretario de Estado pues depositó aquellos mensajes que decían lo contrario sobre el conocimiento de Fernández Díaz ante dos notarios. Y ahí es donde la relación se empezó a torcer, porque la actuación de Francisco Martínez provocó la imputación de Jorge Fernández Díaz, como había pasado anteriormente, cuando el policía Enrique García Castaño, el Gordo, dijo que la operación era para robar los discos duros de Bárcenas y ponerlos lejos de la justicia de la investigación del juez Ruz de la Caja B del PP. El que resultó imputado fue Francisco Martínez, porque en aquella declaración el Gordo dijo que esas órdenes partieron de Eugenio Pino, el director adjunto operativo, y del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Eso supuso un salto muy importante en la investigación, que luego vivió un segundo salto con la declaración de Martínez con los notarios y la imputación del ministro del Interior. Bueno, Francisco Martínez dice que la Kitchen fue una operación legal contra Bárcenas por su posible corrupción, pero Fernández Díaz dice que no, que a él no le consta ninguna operación ni legal ni tampoco legal. Fernández Díaz tiene una posición más cómoda que otros acusados, porque contra él solo existe como indicio los mensajes ante notario que presentó su número 2 sobre el supuesto conocimiento que tendría de la operación Kitchen desde su mismo inicio, y también de los avances que había en esa operación. Así que Fernández Díaz tiene una posición más cómoda para defender su defensa, no hay más indicios contra él. Él no ha tenido que descender, como bien decíais, al escalón de hubo una operación, era de inteligencia y fue legal, sino que él nunca fue informado de que hubiera nada por el estilo, porque los mensajes en los que habla de la operación Kitchen, del cocinero, del chofer, dice, él nunca los envió. Pedro, quizá haya gente que pueda pensar, pero Fernández Díaz se va a comer el marrón de ser el gran responsable de la operación Kitchen cuando es fácil deducir que no podía ir por libre, ¿no? Y sin embargo, la razón para no tirar de la manta o no acusar o no señalar a Mariano Rajoy no es solo porque sean amigos, también hay una razón de estrategia de defensa, ¿no? Jorge Fernández Díaz no señala a nadie, o eso debemos intuir, porque él cree que no puede ser condenado con las pruebas que hay y porque defiende que no puede comunicar a un tercero la operación Kitchen si él mismo no la conocía. Pero como decís, es verdad que Jorge Fernández se enfrenta a una acusación muy importante. A falta de que Rajoy fuera investigado por el juez Manuel García Castellón, a falta de que fuera investigada María Dolores de Cospedal, la X
del caso Kitchen es Jorge Fernández Díaz. Él sería el máximo responsable, según la tesis del juez instructor. Y esa tesis pasa porque creamos que el ministro del Interior, que como él ha recordado, no aparecía en los papeles de Bárcenas cobrando sobresueldos, montara toda una operación para destruir las pruebas de esa caja B del PP, de ese caso de la caja B del Partido Popular, primero por iniciativa propia y luego sin informar siquiera a su admirado y gran amigo, presidente del gobierno al que él pertenecía, Mariano Rajoy. Bueno, llegamos a Eugenio Pino, que siempre suele ser un personaje secundario para el gran público, pero yo sé que tiene mucha importancia para los que sabéis de esto. Fue director adjunto operativo de la policía. Su declaración tuvo un perfil muy bajo, incluso diría que la imagen gestual, corporal, el tono, era todo bajo mínimo, sin grandes alardes en la declaración. ¿Por qué a él también le interesa este tono bajo, esa estrategia? Yo creo que el pacto de no agresión que apreciamos entre Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez se ha extendido a todos los acusados. Y el primero en que pudimos comprobarlo fue Eugenio Pino, el director adjunto operativo de la policía, que destaca por tener un fuerte carácter, a veces incluso colérico. Y él optó por una salida muy obvia, muy evidente, que fue señalar a los que no están investigados, principalmente a Ignacio Cosidó, director general de la policía y por tanto su inmediato superior, y como conocedores de ese operativo legal de inteligencia, a un par de comisarios que han declarado en el juicio antes que los acusados, que ya no pueden rebatirles y que negaron ese conocimiento. Así que se echa la culpa a quien no puede rebatir, a quien ni siquiera está sentado en el banquillo, y se exculpa a todos tus compañeros de banquillo, anticipando que ellos, según vayan a declarar en los próximos días, van a hacer lo mismo. Y vamos al último personaje, quizá el más mediático, incluso más que el ministro, porque suele pegarle patadas al avispero, es Villarejo, que con pruebas o sin pruebas siempre da que hablar. ¿Cómo llega a esta declaración y qué es eso que dice de que la operación Kitchen tenía que ver con el tráfico de armas y el rey emérito? Villarejo se enfrenta a este juicio de una forma muy distinta al resto de los acusados. Para empezar, ni siquiera se sienta con ellos. Como es abogado en ejercicio, pues se coloca la toga y tiene el derecho a sentarse al lado de su abogado durante todas las declaraciones. Pero hay una diferencia más sustancial. El futuro de Villarejo no depende de este juicio, a diferencia de lo que le ocurre al resto de los acusados. Que Villarejo entre o no en la cárcel depende más de su edad y de los recursos que todavía se tienen que presentar ante el Tribunal Supremo sobre condenas que ha tenido y que va a tener además de la Kitchen. La condena que pueda tener Villarejo en Kitchen es una más para él. Y eso que es la petición de pena más alta de la Fiscalía Anticorrupción, 19 años, frente a los 15 que pide anticorrupción para Andrés Gómez Gordo, el policía de cabecera de Cospedal, Francisco Martínez o Jorge Fernández Díaz. Como siempre con Villarejo, de una pequeña verdad se construye una gran mentira. Hay una grabación del comisario con un juez que llegó a integrar años después uno de los tribunales que le condenó y al que intentó recusar, en la que sale la cuestión de la amistad que mantiene Juan Carlos I con un tal Asir, que es un traficante internacional de armas, pero nada de que el rey estuviera implicado en ese tráfico de armas. A partir de esa referencia que es conocida y que ha aparecido en algún momento, pues Villarejo construye que la operación Kitchen lo que buscaba era, a través de Bárcenas, de transferencias en el extranjero, descubrir y cubrir al rey Juan Carlos, porque su jefe Eugenio Pino era muy monárquico, llega a decir, de ese supuesto tráfico de armas. Pero, como ocurre otras veces con Villarejo, tiene bastante poca credibilidad, no está apoyado en ningún indicio periférico y creemos que fue pues su penúltimo show. Dices que Villarejo señala a gente contra la que tiene algo, es algo que hace habitualmente. Señala a Rajoy también. La operación contra José Manuel Villarejo, aquel día 17 de noviembre de 2017, en el que entra la Unidad de Asuntos Internos en su casa y otras de sus posesiones con los fiscales anticorrupción, estaba llamada a cambiar la historia de España, a descubrir las tripas
de una transición seguramente fallida y a dejarnos ver por una rendija por la que no estamos acostumbrados a poder mirar. Y aquella operación se produjo durante el gobierno de Mariano Rajoy, con Soraya Sáenz de Santamaría al frente del Centro Nacional de Inteligencia, el gran enemigo declarado del comisario, y todo lo que tenga que ver con ese gobierno es objeto de intento de derribo por parte de Villarejo. Para cristalizar cómo fue la declaración de Villarejo, hay una frase en la que utiliza pues ese desdén personal por terceros, casi ese insulto cuando dice que el genio de Rajoy seguramente engañó a Jorge Fernández Díaz y a Francisco Martínez y que siempre sale de los problemas a base de Cardú, creo que vino a decir, que es en referencia a ese whisky tan caro, ¿no? Ahora creo que el señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial y correcta que era para localizar bien en el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo. Tanto el señor ministro, el exministro, bueno, el señor secretario de Estado, como el resto de los que están aquí imputados, fueron todos engañados por el genio del señor Rajoy, bien, que lo resuelve todo con Cardú. La última, Pedro, es casi una curiosidad procesal, ¿no? Toda esta gente puede acabar en la cárcel. ¿Por qué eligen guardar silencio, tener perfil bajo en su declaración final ante un tribunal? ¿Cuál es el dato que nos falta para entender ese silencio, esa poca pasión en la defensa que todos comparten? Se están protegiendo. Si ellos tiran, para arriba cae todo. Tienen que asegurar su absolución. Y su absolución pasa por estar coordinados en decir que no hubo nada ilegal. El problema es que yo creo que durante el juicio ha quedado bastante acreditado que sí lo hubo. Y para eso tenemos que recuperar otra vez el testimonio de Manuel Morocho, del inspector jefe que sí investigaba la caja B del PP, que sí investigaba el caso Gürtel, que lo hacía a las órdenes directas del magistrado de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que ha dicho que en el juicio que a él ni al juez le informaron nunca de lo que estaban haciendo, con lo cual difícilmente pudieran estar haciendo algo legal para contribuir a esa investigación si los máximos responsables de esa investigación no sabían nada y encima se estaba haciendo a sus espaldas. Eso tumba de una forma muy contundente la tesis de que aquello era una operación legal de inteligencia para encontrar dinero que pudiera tener escondido todavía Bárcenas. Pedro Águeda, compañero, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y antes de marcharnos, en kitdigital.red.es podrás ver toda la información del programa y consultar un cuadro de mando visual y actualizado donde poder consultar cómo ha impactado el programa en tu región. Kit Digital es un programa del Gobierno de España gestionado por Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y cuenta con la Cámara de Comercio de España como entidad colaboradora. Kit Digital está financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y su objetivo de impulsar la digitalización de pymes y autónomos de todos los sectores. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/Un Socio al Día. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.